Hola, mi nombre es Cristian Camilo Montenegro, estudiante de la Universidad Remington de la Facultad de Ciencias Empresariales, actualmente cursando el programa de Marketing y Estrategia Comercial. También estamos dentro de este programa estudiando todo lo relacionado con la importancia del talento humano. Y sumado a esto, también puedo decirles que trabajé 7 años como coordinador de mercadeo en una empresa de consumo masivo, una cadena de supermercados en el sur de Nariño, donde si bien no estuve en el departamento de talento humano, sí pude trabajar mucho de la mano con ellos y mirar todos los procesos, subprocesos, todo lo relacionado con lo que corresponde al talento humano. Entonces, espero que con todo lo que hemos estudiado, con toda la experiencia que hemos obtenido, esta entrevista pueda ser muy enriquecedora para entender y dimensionar la importancia de lo que significa hablar de el talento humano. Hoy en día el talento humano es el recurso más valioso de cualquier organización. Es el recurso humano el que lleva a las empresas a innovar, a tener un crecimiento y también a ser más competitivas en el mercado. Sin una buena gestión del talento humano, las empresas pueden tender a verse afectadas en temas de productividad, en temas de motivación o incluso también en problemas como una alta rotación de personal, que es lo que hoy en día más afecta a las diferentes empresas. Eh, las organizaciones en la actualidad ya no solo buscan contratar personal, sino que también buscan retener talentos, desarrollar el personal y buscar un crecimiento sostenible, tanto de la organización como también de sus colaboradores, ya que el crecimiento va de la mano. Bueno, a esta pregunta muy interesante, ¿por qué es importante la evaluación de desempeño tanto para la organización como para los empleados? La evaluación de desempeño es una herramienta fundamental que nos ayuda a medir, como bien lo dice su nombre, el desempeño de un trabajador. Para la organización, ¿por qué es importante? Muchas veces y en ocasiones nosotros observamos que cuando un colaborador tiene un bajo desempeño en su rendimiento, no necesariamente es porque el trabajador sea malo. Muchas veces dentro de esta evaluación de desempeño nos damos cuenta que en la organización no existen las suficientes herramientas, no existe la suficiente capacitación o los mecanismos para que el personal pueda desarrollar sus labores dentro de la empresa. Entonces, para la organización, ¿por qué es importante la evaluación de desempeño? Porque permite evaluar si tengo las estrategias correctas como organización, si estoy dándole al colaborador las herramientas que él necesita para desempeñar su trabajo, y eso me permite hacer correcciones. Para los empleados es fundamental la evaluación de desempeño porque les permite a ellos tener una retroalimentación de cómo ha sido su trabajo en un determinado tiempo dentro de esta organización. Esto les permite, si es positivo, recibir promociones, ascensos, incentivos. Una evaluación de desempeño bien estructurada impactará definitivamente en la motivación de los empleados, y también esto crea una buena cultura organizacional dentro de la empresa. Sobre esta pregunta, ¿cuál es el propósito de una evaluación de desempeño dentro de una organización? eh, Siempre el propósito principal será en pro de que la empresa logre alcanzar sus objetivos, obviamente con el apoyo que le da todo el tema del talento humano. Pero hay algunos propósitos principales dentro de las evaluaciones. Primero es medir la eficiencia y la eficacia de los colaboradores. Recordemos que no es lo mismo ser eficaz o ser eficiente. La evaluación de desempeño me permite medir eso. Por ejemplo, si a un gerente de ventas o a una persona en el departamento de ventas le ponen como meta en este mes, un ejemplo, 200 millones en ventas, tiene que alcanzar ese objetivo. Ese es uno de los objetivos. Para eso le dan un presupuesto de 20 millones de pesos en gastos para marketing, para publicidad, para los mecanismos que necesite para llegar a vender esos 200 millones de pesos. Puede que en determinado tiempo la persona llegó a vender esos 200 millones de pesos, o sea, fue una persona efectiva, logró el objetivo, pero digamos que no gastó los 20 millones que tenía de presupuesto, sino que gastó 30. Eso significa que fue efectivo, pero no fue eficiente. O sea, logró un objetivo, pero no lo logró de la mejor manera.
Entonces, a través de las evaluaciones de desempeño, nosotros medimos no solo la efectividad de los empleados, sino también la eficiencia de los mismos. Existen también, nos ayudan también estas evaluaciones de desempeño a establecer planes de mejora, como capacitaciones para los empleados o usar diferentes estrategias que nos ayuden a desarrollar al empleado y a lograr trabajar de la mano con él para lograr diferentes objetivos. Otro propósito también dentro de las evaluaciones de desempeño es muy interesante que nosotros podemos encontrar potencial y liderazgo y algunos empleados que comienzan a sobresalir. Dentro de estas evaluaciones nosotros podemos identificar ciertas habilidades o ciertos competencias que los colaboradores han ido desarrollando a través del tiempo que se les está evaluando, y esto nos permite identificar potenciales que pueden ser muy interesantes para el futuro. Y como lo hablábamos anteriormente, las evaluaciones de desempeño también nos ayudan a detectar problemas internos dentro de la organización. Muchas veces cuando uno empieza con este tema de la evaluación de desempeño a desarrollarla con un colaborador, se da cuenta, como lo hablábamos antes, que no siempre el hecho de que un colaborador logre desempeñarse bien es porque el colaborador sea malo. A veces, en muchas ocasiones, las organizaciones solo se enfocan en eso, pero uno de los propósitos de las evaluaciones de desempeño es también detectar problemas internos, o sea, condiciones dentro de la organización que están haciendo que el empleado no pueda desarrollarse de la mejor manera. Muchas veces, dentro de una evaluación de desempeño, aun cuando es negativa, no siempre sugieren cambios para el empleado, sino muchas veces sugiere cambios para la organización, para su estructura y para cómo lo está rodeando, cómo es el entorno que le está colocando al colaborador para que pueda desarrollarse. Eso es muy interesante y es uno de los propósitos también de las evaluaciones de desempeño, no solo enfocado en mirar al colaborador y medirlo a él, sino que también sirve para medir muchas veces la organización. Bueno, a la siguiente pregunta, una vez terminada la evaluación de desempeño, ¿qué proceso sigue? Lo primero y lo más importante es, terminada una evaluación de desempeño, nosotros tenemos que analizar la puntuación que tuvo el colaborador. En muchas ocasiones las evaluaciones de desempeño tienen diferentes ítems para los cuales se dan ciertas puntuaciones en temas de competencias, en el hacer, a veces también en el ser. Y pues también es importante analizar todos los comentarios que concluyeron de esa evaluación de desempeños. Entonces el primer paso importante es el análisis. El segundo paso es hacer una retroalimentación al colaborador. Hay que informarle de cómo fue su desempeño durante el periodo que se le está evaluando. También es importante mencionar primeramente las fortalezas que el empleado tiene y también sus debilidades y las cosas que hay que mejorar. Seguido a esto, hay que tomar un plan de acción. Si la evaluación de desempeño no fue buena, hay que llegar a unos compromisos, hay que llegar a un plan de acción y al qué hacer para mejorar el desempeño del trabajador, como pueden ser programas de capacitaciones o incluso también unos compromisos que se adquieran por parte del trabajador. Cuando la evaluación de desempeño fue positiva, un proceso que sigue muchas veces es incentivos, promociones, unos ciertos reconocimientos que motiven al empleado después de una evaluación de desempeño obviamente muy positiva. Y también un proceso que sigue es el ajuste organizacional. Hay que evaluar dentro de la evaluación de desempeño también, hacer una autoevaluación según las conclusiones que se obtuvieron de cómo la empresa puede optimizar procesos, cómo la empresa puede mejorar en todo el tema de la estrategia y siempre cómo puede darle un entorno favorable para que el colaborador pueda seguir su crecimiento y pueda tener un desarrollo positivo. Bueno, la pregunta de cuántas evaluaciones de desempeño se realizan a los empleados. Este es un tema importante. Las evaluaciones de desempeño, como lo estamos viendo, son fundamentales para la organización. No hacerlas es algo que puede traer unas consecuencias para la misma. Más sin embargo, hay que determinar ciertos tiempos para hacer esas evaluaciones de desempeño. Por lo general, eso depende mucho de cada organización y cada organización tiene sus propias metodologías de cómo llevar estos procesos, pero lo más común es que, y lo más recomendable también, es que no hay un tiempo muy largo para evaluar un periodo.
Por ejemplo, dentro de la organización en la que nosotros estuvimos trabajando, funcionaba mucho hacerlo durante el primer año del trabajador, una vez ingresa a la organización, hacerlo trimestralmente. 4 evaluaciones de desempeño durante el primer año, trimestralmente, donde se hacen periódicamente estas evaluaciones y se le hace un seguimiento continuo al empleado para ver cómo es su desarrollo. Muchas empresas, después de que termina este periodo del año o lo hacen por 3 meses durante un tiempo, nunca más vuelven a hacer evaluaciones de desempeño. La evaluación de desempeño nunca debe desaparecer de una organización porque siempre tenemos que estar monitoreando y estar pendientes de cómo es el desarrollo del personal. Se dice mucho que lo que no se mide no se controla. Las evaluaciones de desempeño nos permiten medir cuál es la productividad, cuál es el rendimiento de los empleados. Y asimismo nosotros podemos controlar ciertos factores que nos ayuden a que el crecimiento sea sostenible. Pero si no hay evaluaciones de desempeño no tenemos cómo medirlo y por ende no vamos a poder controlar muchas cosas dentro de la organización. Así que lo más recomendable es por un tiempo hacerlo trimestralmente y después hacerlo semestralmente o anualmente. Pero la idea sí es que las evaluaciones de desempeño nunca desaparezcan dentro de la estructura organizacional que tenga una empresa. ¿Qué tipo de evaluaciones de desempeño existen y cuáles son sus propósitos? Bueno, primero hablemos de qué tipo de evaluaciones de desempeño existen. Primera está la evaluación por objetivos. Como bien su nombre lo dice, esta evaluación consiste en medir cumplimientos de metas establecidas a un colaborador. También está una evaluación de desempeño 360, donde uno en esta evaluación se enfoca en indagar en comentarios de compañeros, de superiores, de subalternos y de todo y de la mayoría muchas veces de personas que rodean dentro de la organización a un empleado y que interactúan con sus funciones. Existe también la autoevaluación, donde el colaborador autoevalúa su desempeño dentro de determinado tiempo en la organización. Evaluación por competencias también, donde se mide el desempeño puntual de ciertas habilidades y conocimientos que ha tenido un empleado. Y también está la evaluación por indicadores, donde se utilizan métricas cuantitativas para medir el desempeño también del mismo. Cuando hablamos del objetivo principal de estas diferentes evaluaciones de desempeño, siempre era el mismo, que consiste en mejorar el desempeño individual y también organizacional para lograr las metas establecidas por una empresa o por una organización. Como conclusión, quiero destacar que el talento humano es el motor de una organización. Sin una buena gestión del talento humano y unas evaluaciones de desempeño bien estructuradas, las organizaciones pueden perder la capacidad de tener un crecimiento y un desarrollo. Así es que definitivamente poner el ojo en el talento humano, invertir en el talento humano, va a crear una cultura organizacional donde los empleados van a estar motivados y eso obviamente va a impactar positivamente la productividad y el éxito de una empresa. Gracias.